En vivo y en directo a la calle Florida para ver qué está pasando con esto. En realidad yo por donde anduve estaba todo cerrado, ahí estoy viendo que acá también. Estamos con Paula, que está trabajando en vivo en el lugar. Paula, estamos con vos, estás en el aire. ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. Bueno, te digo, después del mediodía empezaron a abrir algunos negocios y ya algunos, ya te digo, han cerrado porque la gente no ingresa. Claro. Está lleno de turistas, no es lo habitual de todas las semanas en la calle Florida, vemos que hay movimientos, pero de gente que vive cerca, o de, empleados que han podido venir. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo le va? Bien. ¿Viene de compras? ¿De dónde es? Yo soy ecuatoriana. De Ecuador. Veo que viene de compras. Usted supo que hoy fue un día de marchas, ayer también. Sin embargo, ¿cómo notó la ciudad? El comercio, ahora están cerrando algunos, pero en la mañana estuvo bien. ¿La mañana estuvo bien? Estuvo bien, tranquilo. ¿Usted estuvo paseando acá por la zona, por la calle Florida? Zona por Florida, un poco por Corrientes, sí. Caminamos un poco. Bueno, ¿vio negocios que están aún cerrados o generalmente...? Sí, algunos negocios cerrados, eso sí, nos dio mucha pena, pero... ¿ya? ¿Pero pudo comer, pudo tomar algo en algún lugar? Sí, comimos, tomamos todo. Bueno, y veo que han comprado muchas cosas. Muy bien, ¿con tarjeta cómo compran ustedes? Vea, ¿Efectivo? Estamos comprando en efectivo, sí. Somos turistas, nos conviene, venimos con ¿Les efectivo. conviene? Sí, nos el conviene. cambio? Así, exactamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, turistas, eso sí, Sí. Gisela, te digo, lleno de turistas. Lo que dicen ellos, algunos negocios, te digo, vení, vamos Claro, caminando bueno, para acá. Algunos negocios dijeron que abrieron a partir del mediodía. Los turistas que, claro, no tienen te escucho. no tienen el tiempo, a lo mejor, de lo que es la diferencia, más allá de que transiten esta calle un día que no hay paro. Pero no tienen el mismo tiempo, ¿no? De que la Los gente beneficia el cambio. Claro, es otro escenario. Muy difícil que un turista nos pueda hacer un análisis de cómo vio la jornada. Una jornada que fue muy contundente, un paro, Luis, muy importante. Sí, coincidieron en análisis tanto los sindicatos del Frente Sindical para el Desarrollo Nacional, Moyanismo, conducido ahí, como la CGT, que puso varios puntos que comentábamos ayer, Gisela. Exigir paritarias y decir que si no hay plan B, esto va a continuar. Lo vislumbrábamos ayer en Siempre Noticias, Sí. Lo dijeron los triunviros allí en el histórico edificio de Alzo Pardo. Bueno, le doy la bienvenida a Santiago Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Gisela? Bien. Muy ¿Cómo, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo viste la jornada del paro? Este escenario elegido por Caputo para renunciar al Banco Central. Respecto al paro, te podría decir que para mí fue el más masivo, el más contundente, por lo menos desde que yo tengo uso de memoria. Y la verdad es que es responsabilidad exclusiva de este gobierno con sus políticas económicas, que viene desde un principio desincentivando la industria nacional, no privilegia el desarrollo económico propio, deja que el mercado resuelva todo y aplica recetas que ya conocemos, digamos, ¿no? Tanto la realidad como la historia nos demuestra qué pasa con este tipo de políticas económicas. Aumenta el desempleo, la recesión y la pobreza, que ya la verdad ha superado el 30% y todo indica que va a ir en aumento. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Coincido con el compañero totalmente, sí, contundente el paro. La verdad que la gente, como decía el compañero, no da más. La gente quiere un cambio urgente de rumbo económico y lo demostró en la calle, ¿no? Y como decía el compañero también, es exclusivamente propiedad del gobierno esto, porque la verdad que la gente no da más y lo expresó hoy en la calle. Jorge, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás? Bueno, ¿qué análisis es esta jornada? Todavía no terminó, pero ya estamos sobre el final, ¿no? del día. Y es una respuesta lógica a la situación social que se vive, ¿no? Se han conocido hace días el informe del INDEC de las tasas de desocupación gravísimas, y la tasa más alta se da acá en el conurbano, y que es más del 12%. Sí, y teniendo en cuenta que es hasta mitad de año, ¿no? Hay que ver qué Es pasa el segundo trimestre, Por eso, teniendo un primer trimestre de crecimiento. por eso hay que ver con estos Este últimos meses que fueron los más Se va a complicados. agravar, y cuando uno mira inclusive la realidad de las mujeres de 18 a 29, la desocupación llega al más del 24%, o sea, de cada 4 mujeres, una está desocupada. Entonces, esta situación social indudablemente es lo que justificó esta medida, que fue muy fuerte, muy contundente. Y yo les preguntaba cómo ven esto de la renuncia de Caputo. A ver, habiendo elegido, ¿era necesario la renuncia justo hoy, el día del paro? Mirá, la verdad que cambian los jugadores, pero sigue el mismo modelo económico, ¿no? Se fue Sturzenegger, dejó una bomba del DEVAC
¿sí? Se la dejó al próximo presidente, se va este presidente del Banco Central, deja un dólar a 30 y pico, a 40. La verdad que no sorprende nada ya del equipo económico de Macri. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Al contrario, me parece que es una prueba más del desastre de la política económica de este gobierno. Por supuesto, por supuesto. Sí, la verdad que no han pegado una desde que asumieron y el equipo económico cada vez está más desorientado. Sí, y básicamente aplican cosas que ya conocemos, digamos, ¿no? Es la misma política económica que aplicó Martínez de Oz en el 76, que aplicó Menem en los 90, y los resultados son los que estamos viviendo y los que ya hemos vivido en el pasado. Bien, ahora retomamos el debate. Le doy la bienvenida a Rodolfo Dar. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, como a todos les iba pidiendo un poquito del análisis de lo que hoy fue esta jornada. Y hoy se expresó los trabajadores, los profesionales, la gente, los propietarios de bares, de comercio, los sectores medios. Es la respuesta masiva del pueblo argentino a una política económica que hay que llamarla por su nombre, un fracaso total y absoluto, que tiene como objetivo resolver el déficit fiscal a costilla del empobrecimiento masivo de los sectores populares mayoritarios del pueblo argentino. Por eso la contundencia a lo largo y a lo ancho del país del paro, las calles están mucho más vacías, recién veía las imágenes de la calle Florida, mucho más vacías que un día feriado, que un día domingo. Sí. La gente se quedó en su casa. ¿Y qué se imaginan del día después, no? Porque, bueno, esto es un inicio de algo. A ver, tiene que tener el gobierno y el presidente en particular la mirada correcta de lo que está pasando, lo que ha pasado en el día de hoy. Tenemos de que, es decir, las promesas de cambio para resolver la pobreza, de que no se iba a modificar la paridad cambiaria, todos los mensajes con los cuales ganó las elecciones, nada de eso se cumplió. En lo que va del año, una devaluación fenomenal que ha pulverizado los salarios de los trabajadores, de los jubilados, ha llevado al borde del quebranto de la pequeña y mediana empresa, del comercio. Hay que recorrer el Gran Buenos Aires, la capital federal, los barrios, las distintas ciudades más importantes de nuestro país para ver la cantidad de carteles de que se vende o se alquilan los locales, porque ha caído abruptamente el consumo. Y el gobierno tiene que definir entre el enamoramiento, entre comillas, de Lagarde o dar respuesta positiva al pueblo y detener la caída que viene sufriendo nuestro pueblo argentino. Los sectores de la producción fundamentalmente, los trabajadores, los jubilados, los profesionales, los intelectuales, los hombres de ciencia, la educación. ¿Qué lectura hace de la renuncia de Caputo hoy? Digo, porque es una jornada especial y en esta jornada tomar la decisión de dar a conocer la renuncia. Lo que más me llama la atención de la renuncia, ¿cuáles son? Primero, uno no comparte la política que ha llevado el Banco Central, pero el presidente estando en Estados Unidos discutiendo un nuevo plan económico de ajuste que encante al Fondo Monetario para tener los recursos financieros para pagar a los acreedores, no para invertir en nuestro país. Eso es lo que más llama la atención. Llama la atención si es un pedido del Fondo Monetario, de los organismos internacionales, como garante de la política monetaria en nuestro país, es de una gravedad institucional que tendrá que dar respuesta y saber el presidente en qué cuello de botella se ha metido. O sea, ¿le entregó el Banco Central al fondo? ¿Eso dice? Sí, estoy diciendo eso porque no es lo detonante el paro. Creo que lo detonante está en la visita del presidente con los organismos internacionales. Pero no se puede leer como una especie de hasta de provocación que en el día del paro ratifican, ¿no?, la política y el rumbo económico de alguna manera. Esto es la pérdida de soberanía, de potestad que tiene el sistema constitucional y republicano en nuestro país. Es decir, si los organismos multilaterales le han propuesto al presidente de la Nación
cambiar al presidente del Banco Central, esta es la gravedad. Esta es la gravedad. Y si se da en día de paro, bueno, da la coincidencia, pero lo grave es que el relevo no es para una nueva política económica, sino para tener una mayor afinidad con la política que se está cerrando con el Fondo Monetario, que todo indica que mañana vamos a conocer los entretelones, que está acompañado de un presupuesto que busca, es decir, primero eran de 300.000 millones de pesos de la reducción del presupuesto, ahora se pasó a 500.000 millones de pesos. ¿Esto qué es? Va a golpear a la salud, a la educación, a los jubilados, va a impedir el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Estas son las cosas de fondo. Y si la paridad cambiaria la va a regir el mercado y no una política activa de protegiendo la producción de nuestro país, ahí están los problemas de fondo. Es decir, que va a agudizar la pobreza y las tensiones sociales que trae aparejado la agudización de la pobreza en los diferentes territorios de nuestro país. Con la jornada de ayer, con la de hoy, del cuarto paro general para el gobierno de Macri, ¿se inicia de alguna manera, porque es lo que muchos reclaman, como si fuera una especie de plan de lucha organizado en función de si no hay un cambio de rumbo? A ver, este es el cuarto paro de la CGT. El Consejo Directivo de la CGT está en un análisis permanente junto con los diferentes sectores sociales, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, la Confederación General Económica de la República Argentina. Es decir, ¿quién puede predecir qué va a pasar dentro de 30 días? Es decir, ¿quién se imaginaba en el día de ayer que hoy no íbamos a enterar de la renuncia del presidente del Banco Central? ¿Quién se iba a imaginar los comentarios del presidente de las relaciones de afecto de Lagarde con la Argentina? Quiere decir que plantear objetivos a 30 días, 60 días, hay que ver qué es lo que pasa la semana que viene, la otra semana, y la CGT, esto no hay que dudar, no hay que dudar más allá de las diferentes corrientes de opinión que existe dentro del movimiento obrero. La CGT va a encabezar siempre la defensa de los sectores de la producción, los sectores intelectuales y profesionales de nuestro país. Eso a no dudarlo. Ahora, lo que se viene es el debate del presupuesto en el Congreso de la Nación. ¿Qué se imagina ahí el rol de la oposición en este proyecto que es cuestionado, pero después hay que ver qué pasa en el recinto, ¿no? Bueno, primero la CGT va a recorrer los distintos bloques, no se puede, se tiene que detener el ajuste, restituir nuevamente primero el Ministerio de Salud, porque la mirada del gobierno del Ministerio de Salud a pasar a la Secretaría no es un mero hecho administrativo, sino hay dos ministerios, tanto el de Salud como el de Trabajo, la importancia que le da el Poder Ejecutivo a la salud de nuestro país y al trabajo. Yo no quiero entrar en discusiones con otro ministerio, pero lo concreto que quedó el ministro de Transporte y el Ministerio de Salud, que esto abarca a la totalidad del pueblo argentino, sin excepción, pasó a Secretaría. Y el Ministerio de Trabajo, que se creó en el año 1949 y solamente dejó de ser ministerio con dictadura, este gobierno democrático lo pasó a Secretaría. Quiere decir que el Poder Ejecutivo no valoriza el comportamiento sanitario de nuestro país, como tampoco valoriza el comportamiento de las relaciones laborales de nuestro país. Y si el presupuesto apunta a ese equilibrio fiscal en base a ajustar sobre todos estos sectores, la posición de la CGT es sobre los bloques, y no tengo la menor duda que hay compañeros de los diferentes bloques que integran la Cámara de Diputados como del Senado que van a tener una mejor mirada y impedir de que caiga el ajuste sobre los sectores que antes señalaba. El tema es qué hacen los gobernadores, ¿no? Porque muchos dicen que ya hay varios gobernadores que están acordando con el gobierno el apoyo dentro del Congreso. Los gobernadores tienen que saber de que la crisis le va a estallar a ellos, no es que la crisis existe en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. La agudización de la pobreza existe en todas las provincias de nuestro país. No hay excepción
en nuestro país. Entonces los gobernadores, en base a sus realidades, pero tienen que ver no solamente la realidad de su distrito, de su lugar, sino del colectivo, el desarrollo. O sea que los gobernadores no lo dicen públicamente, pero en off muchos reconocen y dicen, bueno, no nos queda otra porque si no nos ahogan, porque nos presionan. Bueno, todo eso debilita el funcionamiento de la democracia. Todo eso, lo que estás diciendo, es el chantaje que se hace desde el Poder Ejecutivo. Yo tengo confianza en que se está volviendo a la discusión política y la manifestación de hoy, de ayer y de hoy, de la inmensa mayoría del pueblo argentino, no solamente lo tiene que leer el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, sino los gobernadores y todos los miembros del Parlamento argentino. ¿Cómo tomó que en el día de ayer el presidente Macri, desde Estados Unidos, en una jornada que era de lucha, dijo que estaba preparado para la reelección? Y el presidente, en lugar de pensar en los globitos amarillos del año que viene, tiene que pensar de qué plan se va a traer a la Argentina para impedir de que se agudice la pobreza, para impedir de que cierren pequeñas y medianas empresas, para impedir de que cierren comercio. Tiene que pensar de cómo devuelve la certeza y certidumbre en el tejido social de nuestro país, porque hoy nadie tiene certidumbre, ni los trabajadores, ni los profesionales, ni los empresarios, ni el comercio. Tiene que él devolver la certeza, la certidumbre al tejido central de nuestro país. Esa tiene que ser la preocupación, no en mirar los globitos de mediados del semestre del año que viene. Desde lo personal le pregunto, no como vocero de la CGT, porque me imagino que quizás todo esto ni siquiera lo hablaron, pero por eso le pregunto cuál sería su opinión, cuál es su opinión, de cuánto sería el tiempo que le darían ahora al gobierno después de este paro, qué tiempo le dan para ver si modifica el rumbo económico, si no habrá otro paro general, me imagino. Nosotros gestionamos con el Poder Ejecutivo, qué sé yo, a ver, la pregunta, las audiencias de las contradicciones del trabajo, vamos al ministerio, ahora sí, Secretaría de Trabajo, la discutimos en la Secretaría de Trabajo. Eso por un lado gestionamos, por otro lado somos voceros y llevamos las inquietudes de cómo de impedir que se desarticule el tejido social de nuestro país. Y conversamos. Lo que no tiene que ser un diálogo de sordos. Y si el gobierno insiste en diálogos o tener esa mirada que solamente tiene como objetivo el ajuste fiscal para un equilibrio en base a la pobreza, no tengamos duda de que la CGT va a estar al frente de la lucha para modificar esa realidad o marcar de que el descontento que se viene produciendo, como en el día de hoy y en el día de ayer, en el día de hoy, se manifestó los sectores mayoritarios del pueblo argentino. O sea que sin un cambio de rumbo en los próximos meses podría haber un paro antes de fin de año. Uno no puede decir ni la semana que viene. A ver, el presidente dijo que lo peor ya pasó. Carrió había dicho de que no había más devaluación y existió una devaluación que pulverizó en un par de meses los salarios de nuestro país. En 60 días se fumaron de la Argentina 17.000 millones de dólares. Entonces es imprevisible determinar fechas, lo que sí la CGT va a estar analizando en forma permanente cómo es la rueda y el funcionamiento de la sociedad argentina, sobre todo de la economía y las políticas sociales y laborales. Muchísimas gracias, gracias por venir. Vamos a una información de último momento con Natalia. Así es, bueno, novedades en la causa de los cuadernos. El juez Claudio Bonadío acaba de ordenar 2 citaciones a indagatoria. En este caso, 2 empresarios, Paolo Roca y Marcelo Mindlin. Uno corresponde al grupo Techin y el otro a la empresa Pampa Energy. Es la empresa donde el dueño ya le había comprado a Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, la empresa IEXA, también vinculada
a la causa de los cuadernos. Así que novedades en este día de paro en la justicia que tiene que ver con la causa de los cuadernos. Van a estar presentándose ante los tribunales el 16 y 17 de octubre. Gracias, Natalia. Bueno, seguimos analizando esta jornada, la jornada del cuarto paro contra el gobierno de Mauricio Macri, el presidente que tiene que hablar en instantes, y la renuncia, decíamos y analizábamos si era como, bueno, te doy la bienvenida también a Cristian, que acabas de llegar, así que te sumo a vos, que todavía no vi tu opinión sobre la jornada de hoy. Bueno, hoy fue un paro contundente contra el gobierno de Macri, contra su ajuste, contra el ajuste también que están llevando adelante los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional, a pesar de la contención que le da a la burocracia sindical de la CGT, de las características que he llamado del paro dominguero, también el rol que le juega la CTA, porque la CTA le dio, tiene la característica de un paro virtual de 36 horas, no fue un paro activo. Lo que nosotros estamos exigiendo del sindicalismo sindical combativo es que tiene que haber un verdadero plan de lucha. Esto de que se le dará un tiempo a Macri para que reflexione, lo vengo escuchando desde el propio ajuste a través de las exhortaciones que le da la CGT. Nosotros consideramos que no hay ninguna viabilidad, al contrario, se le viabiliza a Macri para que continúe el ajuste, y las familias obreras están atravesando un ajuste tremendo por el tema de la recesión, hemos perdido poder adquisitivo. Simplemente tomar el dato de la semana pasada, anterior, del INDEC, donde la canasta de pobreza está en 19.986 pesos. Es inviable contra salarios mínimos iniciales de 11.000 pesos. Vos medí el salario nuestro en lo que respecta a la devaluación propia de la moneda. Ha caído más de 100 puntos en 2 años, es uno de los salarios medido en dólares, de 270 dólares, más bajo de Latinoamérica. Nosotros necesitamos un plan de lucha hoy con continuidad de 36 horas, 48 horas para derrotar el ajuste de Macri. Macri se tiene que ir, no podemos esperar al 2019 porque la situación de nuestra familia se va a ir agravando. Ileana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Se necesita un plan de lucha organizado? Sí, por supuesto, coincido plenamente con lo que dice Cristian, un plan de lucha que sea continuo, que sea en camino de una huelga general. Realmente es solamente la clase obrera la que va a poder parar esta ofensiva. Una ofensiva que no solamente está planteada desde el gobierno, desde el pacto del Fondo Monetario, sino que está apoyada por el conjunto de los gobernadores. En concreto, ahora en pocos días se empieza el debate del presupuesto 2019. Sí. Es un debate que están acordando con los gobernadores, y todas las diferentes salas de la burocracia sindical son variantes y están alineadas con diferentes sectores del PJ. Y todo el PJ está acordando con justamente el presupuesto 2019. Es un presupuesto a medida del Fondo Monetario. Y ha crecido en el último periodo la resistencia en las huelgas obreras. Yo soy docente universitaria, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, y hemos vivido 6 semanas de no inicio a la docencia universitaria. Pero está TELAM, está Astilleros, está el Cordón Industrial de San Lorenzo. Somos muchísimos los sectores, ahora el primero vienen los compañeros de Río Turbio. Somos muchos los sectores que decimos basta, no se puede, el problema es hoy, como dijo Cristian, hoy no se llega a fin de mes, hoy, hoy es el ajuste, hoy son los despidos. A ver, indicios, a Santiago también te pregunto a vos, indicios de modificar el rumbo no hay. Digo, es más, hoy yo creo que con la decisión de que Caputo se vaya del Central se ratifica, ¿no?, hacia dónde quieren ir. Sí, es una lástima que el presidente no lea la lectura de este contundente paro. Pero como bien vos decís, no van a cambiar el rumbo económico, sí tenemos que empezar a trabajar en un plan de lucha integral. Quienes tenemos representatividad en distintos ámbitos tenemos que trabajar. En el caso particular, nosotros, la Ciudad de Buenos Aires, todavía no nos toca, todavía no fue presentado el presupuesto para el año próximo. Sí hemos analizado hace poco la ampliación del presupuesto actual, que nosotros como bloque peronista no hemos acompañado, pero también me parece importante dejar bien en claro que los diputados no acompañen un presupuesto en el cual no coinciden, básicamente porque es un presupuesto que viene a ratificar la política económica del ajuste, no significa que no están dando gobernabilidad, sino que están ejerciendo un derecho constitucional para los cuales el pueblo los ha votado.